comunicado ese tema. Y el anterior fin de semana también era feriado, que tenía que ser nuestro examen. Y la anterior semana, que igual tenía que ser nuestro examen, yo he tenido un compromiso de fuerza mayor, por lo cual no hemos podido dar. Me han escrito muchos de sus compañeros en las pasadas horas, compañeras también del curso, y me dicen que también sería el segundo examen que darían, porque solo han dado de una materia. Y me han pedido muchos que pueda tal vez existir una prórroga de una semana más para el examen. Entonces vamos a realizar el examen el próximo sábado, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a continuar avanzando nuestros temas. El próximo sábado vamos a hacer un repaso, porque un poquito con el feriado y la anterior clase, un poquito nos hemos enfriado. Entonces vamos a hacer un repaso el próximo sábado y después del repaso el examen va a durar aproximadamente unos 15 minutos. Van a ser preguntas opcionales mediante la aplicación de Classroom y en la que todos ustedes tienen que estar pendientes de sus máquinas, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a continuar nuestros temas y vamos a continuar nuestros temas. Y bueno, el examen va a entrar hasta... Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Disculpe que le corte. Lo que pasa, Sí, doctor, le es que la escucho. próxima semana tenemos clases, tenemos examen de otra materia. Sí, exacto. La verdad es Ya, que ese era ya, siempre mi pero temor y siempre lo sí decían está los bien, grupos, se nos están pero acumulando los exámenes. sabe que uno tiene que Compañeras, estudiar no para el examen, Dejen uno tiene hablar que al estudiar doctor. para, ¿ya? Entonces, no, yo no quiero que ustedes memoricen, no va a ser preguntas de memoria, no voy a preguntar a autores, para el autor Radbruch o Kelsen, qué es el derecho, yo no soy de ese tipo de personas, porque yo sé que ese tipo de cosas lamentablemente no nos sirven mucho afuera, donde nosotros queremos orientar nuestro trabajo y desarrollar y materializar nuestros conocimientos que estamos aprendiendo en estas clases, no solamente en esta materia. Ya en su oportunidad, a veces hasta 3, 4 exámenes en un solo día, mi persona sabe tener en la universidad, entonces así. Ya, entonces no va a ser una fecha inamovible, no se va a reprogramar más el próximo fin de semana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar. Vamos a incluir estos dos temas, este tema más por lo menos. Doctor, muy buen día, disculpe. Yo tengo la siguiente situación de que ¿Aló? Sí, el examen va a ser por Classroom, pero sí. Bueno, compañeros, ahora les voy a pedir un poquito de silencio a todos para que podamos avanzar, ¿ya? Y cualquier pregunta al final de la clase o alguna acotación sobre el tema, ahí lo vemos, ¿ya, compañeros? avanzaremos, doctor. Sí, Está bien, doctor, muchas gracias. Por empezamos favor. ya. Vemos el tema 12, teoría de la Constitución. Entonces, sobre este tema en particular, el tema 12, teoría de la Constitución, volvemos a algunos conceptos básicos que en las primeras clases habíamos señalado. Tenemos la etimología, ¿no? De la palabra constitución. Por favor, sus micrófonos pongan en silencio. Abner Riveros, por favor. Ya, gracias. Entonces, constitución. Constitutionis, ¿no? ¿Qué significa? Constitución viene del latín constitutionis. ¿Cómo constituir? Establecer algo, organización, estructuración de un determinado estado. Definición. La Constitución Política del Estado es la ley fundamental o superley que establece la estructura y organización del Estado. El funcionamiento de sus órganos regula los derechos, deberes y garantías de la población. Como les dije en anteriores clases, tenemos que ¿qué es derecho constitucional? ¿Qué es Constitución Política del Estado? ¿Y qué es la Carta Magna?
No es lo mismo. La Carta Magna es un documento de 1215 emitido por el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra. El derecho constitucional es una materia del derecho público interno que estudia la constitución política del Estado y las diferentes constituciones y teorías constitucionales y sistemas de control de constitucionalidad en el mundo. Y la constitución política del Estado es la ley fundamental de un Estado. Por eso cuando a mí me preguntan qué es el derecho para mí, el derecho es un conjunto de leyes que regulan la conducta del ser humano en sociedad. Un conjunto de leyes que regulan la conducta del ser humano en sociedad, porque la Constitución también es una ley fundamental, ¿no? Entonces, esa es la definición que tenemos de Constitución, de la Constitución política del Estado, ¿no? Muchos dicen, no debería decir Constitución política, porque no solamente regula temas políticos, regula también temas sociales, económicos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos la famosa pirámide de Kelsen. Tenemos ahí la supremacía o primacía de la Constitución. Eso puede ser pregunta de examen y este tema más va a entrar al examen, este tema 12. Ya, la Constitución política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, porque es producto del poder constituyente. Ustedes tienen que diferenciar qué es poder constituyente y qué es poder constituido. El poder constituido, por ejemplo, es ahorita la Asamblea Legislativa, donde están los senadores y diputados, es un poder constituido. Y, por ejemplo, un poder constituyente era nuestra Asamblea Constituyente del año 2008, ¿no? En la que, a través de la cual Bolivia ha redactado su nueva constitución, ¿no? Ahí tenemos la pirámide de Kelsen. En primera instancia está la Constitución Política del Estado, en primera instancia. Luego tenemos las leyes ordinarias, decretos, leyes, reglamentos, ¿no? Esa es la jerarquía de la norma jurídica en Bolivia. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad son los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Bolivia en materia de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, los únicos instrumentos legales que tienen la misma jerarquía, la misma jerarquía que la Constitución son los tratados internacionales ratificados por Bolivia en materia de derechos humanos. Luego tenemos la Constitución. ¿Cómo se divide la Constitución? La Constitución política del Estado, nuestra Constitución se divide en 2 o en 3 partes, podríamos decirlo, ¿no? Tenemos la parte dogmática. ¿Qué significa dogma? Dogma significa que no se puede cambiar. Es eso lo que significa dogma. Que no se puede cambiar. La parte dogmática, para ser más específicos, podríamos decirlo que está desde el artículo 1 de la Constitución hasta el 144 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Ya? Porque esta parte dogmática, dogma, no se puede cambiar. Contiene derechos, deberes, garantías constitucionales que no se pueden modificar, que no se pueden cambiar. Entonces, son derechos fundamentales de primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Por qué de primera, segunda? Porque cada una ha tenido un proceso histórico, ¿ya? Ha tenido un proceso histórico. Entonces, ha costado mucho a la humanidad. Se ha empezado con derechos en Francia, ¿no? Derechos a la libertad,
dejar hacer, dejar pasar, el derecho al voto, las horas laborales antes eran 18 horas, ya son derechos que ha costado mucho a la humanidad obtenerlos, ¿no? Entonces la parte dogmática, o sea, la Constitución la dividimos en dos, dogmática y orgánica. La dogmática, derechos, deberes, garantías, recursos constitucionales que da la Constitución a las personas. Y la parte orgánica, que es a partir del 144 de la Constitución en adelante, te dice cómo se organiza el Estado. El Estado plurinacional de Bolivia tendrá un presidente, dice, tendrá un vicepresidente, tendrá ministros, para ser presidente tales requisitos, para ser vicepresidente tales requisitos, tendrá una asamblea legislativa, esta asamblea legislativa tendrá 36 senadores, tendrá 130 diputados, 4 por departamento. Entonces, la parte orgánica de la Constitución establece cómo funciona el Estado, cómo se estructura, de qué partes contiene. Tiene un órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, 4 órganos, ¿no? Y te establece cuáles son los requisitos para ser parte de esos órganos, cuáles son las funciones de esos órganos, cómo se estructura, cómo funciona, para qué son esos órganos. Esa es la parte orgánica, cómo funciona el Estado. Ya la primera parte, la dogmática, son derechos. Uno tiene derecho a la vida, a la salud, a la educación, a los recursos básicos, derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, deberes, ¿no? Deberes, conocer la Constitución, uno de los deberes, prestar asistencia familiar a nuestros, a nuestros papás cuando sean abuelitos, también es otro deber. La asistencia familiar no solamente es de padres a hijos, también es de hijos a padres, según la Constitución. Prestar deberes militares, el servicio militar, otro deber, conocer la Constitución, acabar por lo menos el bachillerato, ¿no? Otro de los deberes. Tenemos también garantías constitucionales, tenemos las acciones de defensa, acción de libertad cuando uno lo arrestan injustamente, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, tenemos acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad. Entonces tenemos diferentes acciones que lo vamos a ver también, los vamos a ver con ustedes y vamos a tratar incluso de simular algunas acciones de libertad o acciones de amparo para que ustedes puedan aprender en práctica, ¿ya? Doctor, Entonces, sí, doctor, tengo una consulta. Buenos días. ya. Doctor, en el tema de Bolivia, en la parte dogmática nos estaba explicando, yo quiero saber, por ejemplo, en el tema que se ha hecho la modificación, se ha querido hacer la modificación de un artículo de la Constitución el 21 de febrero y se ha mandado la Asamblea ha mandado una nota al Tribunal Constitucional para que se pueda hacer la modificación de un artículo y se vaya a un referéndum. Doctor, entonces, ¿se puede hacer lo mismo con otro artículo? Por ejemplo, en el tema, más que todo, se estaba viendo el tema de violencia en la mujer, que el tema es solamente tenemos la privación de 30 años. ¿Se podría desde la Asamblea Legislativa mandar igual para la modificación de este artículo para que haya una cadena perpetua o algo similar, doctor? Mm, nuestro sistema constitucional establece que para modificar toda la constitución política del Estado se requiere una asamblea constituyente. Para modificar ciertos artículos en específico, a través del poder constituido, que sería la misma asamblea legislativa, diputados y senadores, pueden presentar, ¿no? Pero como le digo, hay que revisar los tratados internacionales que Bolivia ha suscrito en materia de derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que la Constitución, para ver si no hay ninguna contradicción, porque si no lo hubiese, se podría presentar un proyecto de ley de modificación de la pena privativa de libertad, ¿no? De 30 años para ampliarla, ¿no? Se puede, ¿ya? Gracias, Entonces, doctor. continuamos. Entonces, es lo que le decía la parte dogmática,
y la parte orgánica, ¿no? Dogma, derechos, deberes, garantías constitucionales. La parte orgánica es relacionada a la organización y cómo funcionan los órganos del Estado. ¿Ya? Luego tenemos bases constitucionales, tenemos bases reales, que son elementos constitutivos del Estado. Sabemos que el Estado compone de sociedad, población y territorio. Sociedad, población y territorio. Tenemos teóricos, doctrinales, la primacía de la Constitución, que no puede existir ninguna norma jurídica en contra de la Constitución. Y luego tenemos jurídicos, ¿no? Se refieren al procedimiento de la reforma constitucional. Si alguien está con la Constitución, ¿puede dar lectura al artículo 410, por favor? ¿Quién está? Doctor, buen día. Aquí, doctor, 410. José Estoy Chávez. con he levantado la Prosiga. mano. Aquí, doctor. Prosiga. Muy bien, gracias. La quinta parte de la Constitución, jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Título único, primacía y reforma de la Constitución. Artículo 410, parágrafo primero. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos y funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Parágrafo segundo. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Y el siguiente artículo, por favor. Artículo 411, parágrafo primero. La reforma de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de Asamblea Constituyente originaria. ¿Puedes repetir, por favor, ese artículo 411? Muy bien. Artículo 411, parágrafo primero. La reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. Parágrafo segundo. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse... Hasta ahí nomás, compañero. Gracias. Ahí está bien, ya. De la lectura que hizo su compañero, podemos establecer que la primacía de la Constitución está reflejado en nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 410,
que dice que es la ley fundamental del ordenamiento jurídico nacional. Por otra parte, también ese artículo establece la jerarquía de la normativa legal en Bolivia, habla de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los estatutos autonómicos, luego vienen los decretos supremos, etcétera. El 411 ya habla de cómo reformar la Constitución. Si va a ser algo que afecte a los derechos que están en la Constitución, va a requerir una asamblea constituyente total, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos advertir de la lectura de esos artículos. Entonces, está en esos artículos. Ya continuemos, por favor, con nuestras diapositivas. Tenemos clases de constitución, tenemos constituciones no escritas que radicaban en las costumbres. Eso puede un poquito relacionarse con la costumbre jurídica, por ejemplo, que ustedes deben estar viendo en Introducción al Derecho, o vieron. Tenemos constituciones escritas, que son normas sistematizadas. ¿Sistematizadas qué significa? O sea, ordenadas, normas ordenadas y coordinadas escritas en una ley fundamental. Tenemos constituciones otorgadas, que eran por la voluntad del rey. Constituciones, o sea, en la historia, ¿no? Estamos viendo las diferentes constituciones que eran otorgadas, que eran realizadas por la voluntad del rey. Pactadas, que era previa negociación. Impuestas, puede ser como la Revolución Francesa de 1786 o la Revolución de las 13 colonias en Estados Unidos de 1776. Originarias, ¿no? Que derivan del poder constituyente, es la primera constitución, como en nuestro caso, ¿no? Derivadas, constituciones posteriores a la primera. Programática, que tienen una uniformidad ideológica. Luego tenemos utilitaria, ideológicamente neutra. Luego tenemos una constitución normativa que es para todos, nominales para algunos, semánticas, ¿no? Para estabilizar la intervención de los dominadores. Aquí está un poquito lo que hablábamos en el artículo 411, ¿no? Estos conceptos son muy importantes que ustedes tengan que saber y diferenciar. Flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Que para la reforma constitucional se requiere el mismo procedimiento utilizado para la ley. Por ejemplo, para promulgar una ley, nace en la Cámara de Diputados, va en revisión a la Cámara de Senadores, después de revisar, aprobar en grande y en detalle, va a ser sancionado por el presidente. ¿No? Es un procedimiento legislativo, ¿no? Y luego tenemos otro concepto, el poder constituido, ¿no? El poder constituido es la reunión de los poderes del Estado organizado. El poder constituido es, pues, la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores, porque ya está constituido, ¿ya? Luego tenemos la rigidez, eso hay que diferenciar muy bien y puede ser preguntas de examen. ¿Qué es rigidez y qué es flexibilidad, no? La rigidez, el sistema de rigidez señala que para la reforma constitucional se requiere de un poder constituyente, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Para la flexibilidad, solamente se requiere el poder constituido, un poder ya constituido. Para la rigidez se requiere un poder constituyente para reformar la Constitución. Es indelegable. Tenemos poder constituyente originario y derivado. Originario, los constituyentes modifican la Constitución en su totalidad y el derivado, modificaciones parciales. Eso es muy importante. El sistema de flexibilidad está relacionado al poder constituido y la rigidez al poder constituyente. Luego vamos a ver el tema 13, primacía de la Constitución. La primacía de la Constitución
podemos ver que está en la Constitución de Estados Unidos de 1787. En su artículo 6, la Constitución es la norma superior. Es lo que dice, ¿no? Entonces, si vemos un poquito de historia, el documento o la primera Constitución que dice que la Constitución es la primacía, está en su artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos, donde dice la Constitución es la norma superior. Luego tenemos caracterización de la supremacía constitucional. Tenemos una supremacía material y una supremacía formal. En la supremacía material, la Constitución organiza las competencias de los órganos públicos y es el fundamento del orden jurídico y político. En la supremacía material, la Constitución organiza las competencias de los órganos públicos y es el fundamento del orden jurídico y político. Luego tenemos supremacía formal. El orden jurídico y político debe ser compatible con la Constitución, ¿no? Eso es importante. Tiene que haber una compatibilidad, ¿no?, del orden jurídico con la Constitución. Ninguna norma legal puede contradecir a la Constitución. Y si la contradijera, para eso está la acción de inconstitucionalidad abstracta y concreta para eliminar esa norma jurídica del ordenamiento jurídico. Para eso está la acción de inconstitucionalidad abstracta y concreta. Si nosotros sabemos de una norma, de un artículo, de alguna ley, de algún decreto supremo, de algo que contradiga la Constitución, se puede presentar la acción de inconstitucionalidad abstracta y concreta ante el Tribunal Constitucional para pedir la expulsión de esta norma que contradice la Constitución. Luego tenemos constitucionalismo social reformista, el tema 14. Este es nuestro último tema que vamos a ver ahora, ¿ya? Este constitucionalismo social reformista, el examen va a ser hasta el tema 12, ¿ya? Eso de el tema de teoría de la Constitución, ¿ya? Entonces, volvemos al constitucionalismo social reformista. Tenemos a sus primeros exponentes, Fernando Lasalle, que dice que hay que crear un partido político que luche por el sufragio. Esto les estoy hablando de historia, estamos volviendo a la historia, con el constitucionalismo social reformista. En la historia estaba Fernando Lasalle, que dice que hay que crear un partido político que luche por el sufragio universal y desde el Parlamento mejorar las condiciones económicas sociales. Es el pensamiento de Fernando Lasalle. Luego tenemos a Edward Bernstein. Sustituir la lucha de clases por la colaboración de clases. Él decía, hay que sustituir la lucha de clases que propugna el materialismo histórico marxismo por la colaboración de clases. Luego tenemos otro autor, a Karl Kautsky, que dice que hay que sustituir la revolución por un socialismo reformista, ¿no? Son diferentes puntos de vista sobre sistemas políticos y de cómo mejorar la vida de los ciudadanos y de la gente de ese entonces, ¿no? Fuentes del constitucionalismo social. Una de las fuentes, o sea, de dónde emana este constitucionalismo social. Este constitucionalismo social ha nacido en México, en 1917, con la Revolución Mexicana. Pancho Villa, Emiliano Zapata, que han luchado por la tierra. Ahí nace el constitucionalismo social, ¿ya? Eso es bien importante. No es nada al azar. La economía, la justicia social. Justicia, ¿qué es justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde. Ese es un concepto de justicia que yo manejo. Dar a cada cual lo que le corresponde. Ese es un concepto de justicia. Justicia social, entonces, si estamos hablando de justicia social, estamos dar a las personas lo que le corresponde, lo que les corresponde, ¿no? Otro de los términos, los recursos naturales.
son dominio de la nación, ya no son de privados, son de dominio de la nación. El capital y el trabajo es la base del orden social. El capital y el trabajo es la base del orden social. La tierra es del Estado. La tierra es del Estado. La familia y la cultura y la educación es la más alta función del Estado, ¿no? Entonces son conceptos que la Revolución Mexicana de 1917, la Revolución de Querétaro, al mando de Pancho Villa, Emiliano Zapata, que se alzaron por la lucha por la tierra, manejan estos conceptos de justicia social, recursos naturales en favor de la nación, el trabajo, el capital, la tierra del Estado, y la educación es la más alta función del Estado. Tenemos sobre este constitucionalismo social, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se dio en la ciudad de Querétaro el 31 de enero de 1917. Carranza convoca en 1916 a Congreso Constituyente Originario. Porfirio Díaz, 1873-1910, Francisco Madero dijo no a la reelección con insurrecciones campesinas en el norte con Pancho Villa y en el sur Emiliano Zapata. Proclama esta constitución derechos políticos, civiles, el contrato de trabajo que no había porque se hacía una semi-esclavitud a los campesinos, pero ahora aparece el contrato de trabajo, aparece la asociación de trabajadores y aparece esto que es muy importante en México, la escuela pública, que no había. La escuela pública, 1917 México, una de las constituciones más avanzadas para su momento. Y otro tema muy importante por el cual los mexicanos se levantaron en armas es que el derecho originario de la nación sobre la tierra, ¿no? Entonces, luego tenemos la constitución vigente desde el 7 de abril de 2000 y consta de 136 artículos. Entonces, es bien importante esta constitución por estos conceptos, ¿no?, que he introducido: derechos políticos, a elegir y ser elegido, derechos civiles, dejar hacer, dejar pasar, el contrato de trabajo que no había, la asociación de trabajadores, que se pueden organizar los trabajadores en sindicatos, la escuela pública y el derecho originario de la nación sobre la tierra. Son conceptos que la Constitución Mexicana de 1917 las ha avanzado, ¿no? Porque en Bolivia el tema de la escuela pública creo que remota a Huarizata, 30, 40 años después, ¿no? Entonces, continuemos. Luego tenemos la Asamblea Nacional Constituyente sancionó el 11 de agosto de 1919 la Constitución de Weimar. Esto ya es en Alemania, ¿ya? Es otra, estamos poniendo dentro de lo que es donde el constitucionalismo social, tenemos por una parte a México y por otra parte tenemos a Alemania, ¿no? Como ejemplos. Les decía, la Asamblea Nacional Constituyente sancionó el 11 de agosto de 1919 la Constitución de Weimar en Alemania. ¿Qué principios establece esta Constitución? Tenemos vida digna. El trabajo está bajo la protección del Estado. Asegura para los obreros la libre sindicalización y el derecho a la huelga, ¿no? Son, si se dan cuenta, son procesos históricos que poco a poco han ido, derechos que nosotros tal vez ahora lo miramos por ahí, pero antes no había, ¿no? El derecho a la huelga, la escuela pública, el poder sindicalizarse, poder asociarse, no estaba permitido. Entonces, tanto estas dos constituciones, la de México y la de Alemania, han introducido ciertas reformas en sus constituciones, producto de procesos
de lucha de clases que han permitido positivizar esos sus reclamos, ¿no? Positivizar, o sea, sistematizar, poner en escrito. Bueno, tenemos una constitución vigente de la República de Alemania que fue promulgada el 4 de noviembre de 1995 y consta de 146 artículos. Luego tenemos el Bundestag, que es el órgano de representación del pueblo. Consta de 656 diputados, ¿no? Entonces, el Bundestag en Alemania es como la Asamblea Legislativa, como el Congreso, ¿no? Es un órgano de representación donde el pueblo gobierna a través de 656 diputados. En Länder los Länder son estados miembros de la Federación Alemana, participa en la legislación y administración de la federación. Luego tenemos la Asamblea Nacional Constituyente sancionó el 11 de agosto de 1919 la Constitución de Weimar. No, esa es la Constitución de la República Española, ¿no? Son tres constituciones de carácter social, la Constitución mexicana, alemana y la española, ¿ya? La Constitución de la República Española del 9 de diciembre de 1931 consta de 168 artículos. El constitucionalismo social en nuestro país, en Bolivia, se ha introducido en la reforma constitucional de 1938 con Germán Buch, ¿ya? Entonces, son tres constituciones de carácter social, México, Alemania y España. En Bolivia, el constitucionalismo social se ha introducido en nuestra reforma constitucional de 1938. Entonces, con esta diapositiva quedamos acá, porque el próximo tema es un poquito más largo y tampoco quiero que es un constitucionalismo socialista, ¿no? Entonces, que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, compañeros? Pueden utilizar los 3 puntitos que tienen en la mano derecha inferior para levantar su mano y en orden poder participar. Y si no hubiese preguntas, pues tenemos el día del examen el próximo sábado, fecha que no se va a mover más el examen. Y bueno, van a ser 15 minutos, preguntas opcionales, no van a ser de memoria, van a ser preguntas fáciles de poder contestar. Tenemos a nuestro compañero Huáscar Tomiri, lo escuchamos. Sí, doctor, buen día, compañeros. No puntual a lo que usted se refería, que sí, por favor, que ya no se mueva más las fechas de examen. Incluso a posterior, cuando tengamos o planifiquemos la fecha para el examen de segundo parcial, que por favor que sean inamovibles, porque a veces uno ya planifica todas sus actividades, tanto de estudio y demás, entonces a veces esto no es correcto, y más aún cuando en el mismo día del examen nos dice se suspende. Por favor, muchas gracias. Es una opinión personal, gracias. Ya, compañero, lo tenemos presente. Al compañero Héctor Pinto. Sí, así va a ser. Ya. Ok, Víctor Hugo Quispe. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días y buenos días, compañeros. Yo creo que toda opinión se respeta, sí, la verdad que tal vez no, pero lo entendemos también de la parte de usted, doctor, y yo creo que también, como decía usted, yo creo que también tenemos que estar predispuestos también para dar
cualquier momento y cualquier asignatura, ¿no? Entonces yo creo que uno se va preparando también para todo eso. Entonces yo creo que por mi parte respeto las opiniones de mis compañeros y la próxima yo creo que tal vez como indica usted va a ser no tan memorístico, va a ser más práctica, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera se va a hacer. Muchas gracias, doctor. Sí, lo que yo no quiero es que memoricen, yo quiero que entiendan, que aprendan, porque memorizar allá afuera no te preguntan autores, no te preguntan conceptos, es más práctica, ¿no? José Luis Chávez. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Simplemente acotándome a las sugerencias de los compañeros y pedirle, por favor, doctor, si nos puede facilitar las diapositivas, doctor. Muchas gracias. Sí, vamos a pasarlo, ¿ya? Bueno, compañeros, no viendo más preguntas. Daniel Espinosa, igual quiere participar. John Quispe, por Buenos favor. días, licenciado, buenos días. Era lo siguiente, bueno, ya me ganó el anterior compañero, era pedirle por favor que nos proporcione la diapositiva Ay, ay, para ay. tener Está bien. más. David Yugra. Gracias. Doctor, buenos días y buenos días, compañeros. Y doctor, poquito es lamentable que las fechas se muevan, ¿no? Porque mira, algunos venimos de área rural a dar exámenes y algunos también se preparan en Ciudad de La Paz porque también hacemos grupo, ¿no? Ese les rogaría, doctor, y mis compañeros también. No sé la verdad que cuántos compañeros hayan llamado, se entiende, ¿no? Por esta vez que seas, doctor, así el examen que se mueva. Muchísimas gracias, doctor. Ya, no está bien, no se tiene presente, como les digo, el anterior fin de semana ha habido un comunicado del programa que suspende las clases, entonces no podíamos avanzar por el 6 de agosto. Y la anterior ocasión yo he tenido un tema de fuerza mayor, pero bueno, ahora este sábado sí o sí va a ser el examen y va a ser un examen pues de lo que hemos avanzado, de lo que conversamos, de lo que casi siempre les repito, qué es la Constitución, qué es la Carta Magna, qué es el derecho constitucional, partes de la Constitución, qué es el gobierno, qué es el Estado, cosas básicas, ¿no? Que partes de la Constitución, etcétera, ¿ya? Bueno, no habiendo más preguntas, hasta el próximo fin de semana, compañeros. Gracias nuevamente por su atención y un poquito también, se les recomienda siempre que se cuiden del COVID, hay que nomás estar atentos, estamos en una pandemia mundial y bueno, ¿ya? Gracias, buenos días, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta el luego, próximo doctor. Muchas sábado. gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Allá, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Maje por